Hola a todos. En este video veremos cómo se calcula el efecto sustitución, efecto renta y efecto total vía Higgs. Recordemos que estos tres efectos aparecen como resultado del cambio en la demanda dado un cambio en los precios. Básicamente los podemos diferenciar por la reacción que ocasiona en el individuo al tomar su decisión. Cuando decimos que estos tres métodos los podemos calcular vía Higgs, lo que estamos indicando es que podemos calcular tres equilibrios. Uno de ellos será el equilibrio inicial, donde pues básicamente usamos los precios iniciales y las condiciones de partida. Ese vamos a llamar como equilibrio 1. Tenemos un equilibrio intermedio donde necesitamos mantener la utilidad constante. Vamos a ver que como este es el método vía Higgs, mantener la utilidad constante es natural de la función de demanda higksiana. Y como su nombre lo indica, el que sea vía Higgs indica que vamos a usar la demanda higksiana para calcular todos los equilibrios. Este sería entonces un paso natural para hacerlo por el método vía Higgs. La diferencia entre el equilibrio 2 y el equilibrio 1 es lo que conocemos como efecto sustitución, que surge por el cambio en el costo de oportunidad que tienen por el cambio en los precios relativos, cambia el costo de oportunidad. Y finalmente, nuestro tercer equilibrio sería el equilibrio final, que aparece cuando manteniendo el ingreso monetario constante, aparece un cambio en el poder adquisitivo que cambia las intenciones de compra. Eso será nuestro equilibrio 3 y podemos calcular a partir de ese equilibrio el efecto renta como la diferencia entre el punto 3 y el punto 2. No estamos diciendo que vamos a ampliar la función de demanda higksiana para calcular, entonces será esa la función que emplearemos para los tres equilibrios. El equilibrio 1 y el equilibrio 2 es directo, no tiene ningún problema porque el equilibrio 2 es natural en la higksiana. Sin embargo, recordemos que en la función de demanda higksiana no está el ingreso. Por ello, necesitamos recurrir a la función de gasto, o más concretamente a la relación inversa que existe entre la función de utilidad indirecta y la función de gasto para poder encontrar esta relación. Específicamente, necesitamos reemplazar en la higksiana el nivel de utilidad final. ¿Cómo calculamos ese nivel de utilidad final? Empleando la función de gasto, bueno, más bien despejando la función de gasto y teniendo en cuenta que el ingreso se mantendrá constante respecto al equilibrio inicial, pero que vamos a validar los nuevos precios. Recapitulando, el equilibrio inicial tiene los precios iniciales, el equilibrio intermedio valida el cambio en los precios manteniendo la utilidad constante y el equilibrio final valida el cambio en los precios pero manteniendo el ingreso monetario constante. Y empleamos esta relación para llegar al elemento que nos faltaría con el fin de poderlo realizar los tres equilibrios por medio de la demanda higksiana. Muy bien. Vamos a aplicar este caso a un ejemplo. José quiere distribuir su consumo mensual entre el transporte y alimentación. Su función de utilidad viene dada por esta relación. Como vamos a emplear la demanda higksiana, vamos a validar cuál será la elección si quiere alcanzar un nivel de utilidad de 17.3. El precio del transporte es de 5 y el de la alimentación es de 15. Para calcular el equilibrio inicial, entonces partimos de las funciones de demanda higksiana, que por supuesto se obtienen del problema de minimizar el gasto sujeto al nivel de utilidad, conociendo sus preferencias y este nivel, y conociendo, por supuesto, los precios de mercado. Pueden llegar entonces a las demandas higksianas, que en este caso vienen dadas por esta relación. Cuando se reemplaza entonces el nivel de utilidad y los precios de mercado, se encuentra que el equilibrio inicial está dado por 4.36 en X1 y 2.54 en X2. Y con ese nivel de demanda, el gasto mínimo que necesita realizar este consumidor es de 60 unidades monetarias. El equilibrio estaría representado en este caso cuando el individuo quiere alcanzar un nivel de utilidad de 17.3, requiere realizar un gasto necesario de 60 y su nivel de demanda será X1 de 4.36 y X2 de 2.54. Para calcular el equilibrio intermedio dijimos que validábamos manteniendo este mismo nivel de utilidad los nuevos precios. En este caso, obviamente debe cambiar solamente uno de los bienes. El transporte se mantiene constante en 5, pero la alimentación se encarece a un nivel de 20.
De nuevo recurrimos a nuestras demandas hicksianas con la salvedad de que ahora reemplazamos el cambio en los precios, es decir, reemplazamos que la alimentación ahora cuesta 20. X1 el óptimo es 5.23, para X2 el óptimo es 2.28. Eso implica a moverse del punto 1 al punto 2, es decir, se sustituye unidades, en este caso de alimentación, por unidades de transporte, porque la alimentación se hace relativamente más costosa. Entonces el consumidor evalúa su costo de oportunidad y se mueve hacia niveles más altos de demanda de transporte. En este punto, cuando evaluamos los nuevos precios y el nivel de consumo de X1 y de X2, encontramos que el gasto necesario es de 71.91. Dicho de otra manera, si el individuo quiere realizar o materializar este nivel de consumo, requiere ya no solo gastarse 60, sino que ahora tendrá que gastarse 71.9. Finalmente, para calcular el equilibrio final, este equilibrio ya no es tan natural en la demanda hicksiana porque requiere conocer el nivel de utilidad, digamos, final, pero en este requisito, en el paso 3, mantenemos el ingreso monetario constante. Entonces tenemos que equiparar o comparar el nivel de gasto necesario igual a 60, que era nuestro equilibrio inicial, con el nivel de utilidad que eso representaría. Dicho de otra manera, entonces partimos de nuestras funciones de demanda hicksiana, que son estas, construimos la función de gasto, pero dejándola indicada, no reemplazando los valores para obtener el valor del gasto, sino construir la función de gasto. Recordemos que la función de gasto y la función de presupuesto pues son equivalentes, es decir, la función de gasto sería precio de X1 por demanda hicksiana de X1 más precio de X2 por demanda hicksiana de X2. Tenemos que hacer la matemática para simplificar esta expresión y nuestro objetivo será despejar el nivel de utilidad. Acá lo más directo es como la utilidad está constante en este sumando y en el segundo sumando, entonces saco factor común y me queda esta expresión. Tendría que pasar entonces a simplificar este paréntesis o a resolver este paréntesis teniendo en cuenta, por supuesto, las potencias, separar precios de cantidades numéricas y lo que sí podría hacer sería este precio de X1, simplificarlo con este precio de X1, restando potencia, sabiendo que el precio de X1 está elevado a la 0.7 dividido 1.1. Pero no me puedo olvidar que 7 también tiene la misma potencia. Bueno, después de hacer esos procedimientos matemáticos, deberíamos llegar a un resultado como este. Esta es nuestra función de gasto simplificada. Sin embargo, la que necesitamos finalmente no es la función de gasto. Obtuvimos la función de gasto para llegar a la función de utilidad indirecta. Nuestro objetivo es encontrar la función de utilidad indirecta. Entonces, como sé que existe una relación entre utilidad y gasto, despejo utilidad y esa será de la función de gasto, despejo utilidad y esa será mi función de utilidad indirecta. Para este caso, encuentro que la función de utilidad indirecta, que normalmente denominamos V, pero que es equivalente al nivel de utilidad, es igual a esta expresión. Simplemente será el resultado de despejar utilidad de esta expresión. Entonces, esta es mi función de utilidad indirecta. A partir de aquí podría encontrar el nivel de utilidad más alto que alcanza el individuo en este problema cuando él quiere mantener su nivel de gasto o de ingreso en 60, que es el punto inicial, pero los precios cambiaron. Entonces, dicho esto, el nivel de utilidad, reemplazo gasto 60 elevado a la 0.1 por 5. Bueno, aquí este será el precio de X1 que no ha cambiado y este es el precio de X2 que sí cambió. Eso nos indica que el nivel de utilidad nuevo o en este nuevo equilibrio, que es el equilibrio final, el nivel de utilidad será de 14.17. Con lo cual, en las demandas hicksianas ya no mantengo el nivel de utilidad constante, sino que ahora cambio este nivel de utilidad porque este nivel de utilidad es el asociado a mantener el ingreso monetario constante después de haber cambiado los precios. Entonces ahora el nivel de utilidad será 14.17 y evalúo, por supuesto, los nuevos precios. El equilibrio me da 4.36 para X1 y 1.9 para X2.
En este nivel de consumo, ratifico que el gasto, cuando evalúe ese consumo y los nuevos precios, es de 60, o sea que me queda, confirmo que el resultado es adecuado. Muy bien, para comparar los efectos, entonces aquí en este gráfico estaría juntando los tres efectos. Tengo el equilibrio inicial, el intermedio y el final, los consumos, los precios de cada bien en cada uno de los equilibrios, como el que cambia es el precio de X2, pues lo único que va a cambiar en términos de precios es el intermedio y el final para X2. Y aquí están las demandas para X1 y para X2 en cada uno de los equilibrios. Recordemos que de restar estos equilibrios vamos a calcular el efecto total, el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto total será la diferencia entre el equilibrio 3 y el equilibrio 1. Para X1 es 4,36 menos 4,36, 0. Para X2 es 1,9 menos 2,54 es menos 0,64. Y así sucesivamente. El efecto sustitución es la diferencia entre el 2 y el 1 y el efecto renta es la diferencia entre el 2 y el 3. Recordemos que la suma de los efectos sustitución y renta me devuelven el efecto total en todos los casos, mientras que para X2, que es el precio que cambió, el efecto sustitución y renta en este caso están teniendo el mismo signo. Para el efecto, para el otro bien, que es el bien que no ha cambiado, cuyo precio no ha cambiado, los efectos sustitución y renta en este caso son contrarios. Mientras por efecto sustitución aumenta la demanda de X1, por efecto renta se reducen y este efecto se compensa. Este es un efecto, un resultado particular de las funciones de demanda marshalliana cuando procede de funciones de utilidad de tipo Kopdaka. Gráficamente tendríamos esta situación que la desagregamos acá. El paso de 1 a 3 es el efecto total, lo equivalente al tipo de cambio que haría una demanda marshalliana, que en este caso lo hemos materializado como el comparar la demanda egipciana entre dos niveles de utilidad que son distintos, 17,3 y 14,1, y además con precios diferentes, o sea que aquí estaríamos calculando ese equivalente. En este caso sería el efecto sustitución, que es cuando quiere mantener la utilidad constante, pero cambian los precios, cambia la decisión del consumidor. Y en este caso tendríamos el efecto, bueno, en realidad esta gráfica serían los tres efectos, pero si lo vemos de esta manera, aquí se materializa el efecto renta, el paso de 2 al 3, que se interpreta de la siguiente manera. Situación inicial, cambia la pendiente de la restricción presupuestaria en la demanda marshalliana, es decir, cambia, este sería el manifiesto por el efecto total, en la línea punteada, que es la que voy a comparar aquí en este punto 3, y este punto 2 se obtiene o se alcanza de desplazar paralelamente esta nueva pendiente, que es la nueva ratio de precios relativos, para tocar la función de utilidad inicial, que es exactamente nuestro efecto sustitución. O sea que estas dos líneas son paralelas, no es arbitrario, se debe a que mientras que aquí el gasto del individuo es de 60, para poder el individuo consumir un punto como el 2 necesitaría realizar un gasto de 71,9. En todo el problema en conjunto, lo único que cambia son los precios. El ingreso monetario se mantiene constante en todo el problema, con lo cual, dicho esto, lo que entendemos es que el individuo en realidad, el aumento de los precios le genera un efecto sustitución que intercambia cantidades de X2 por cantidades de X1. Sin embargo, el efecto renta podemos interpretarlo como un efecto pobreza donde lo obliga a reducir la demanda de ambos bienes. Reduce las cantidades de X1 y reduce las cantidades de X2 por efecto renta. Para este caso específico, el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. Espero que este video haya sido de utilidad.